Los saludo con la paz del Señor, hermanos. Gracias a Dios por una reunión más que nos permite estar en su casa. Gracias a Dios porque podemos estar acá para darle gracias, para adorarle. Y quisiera compartir con ustedes unos versículos, la historia del joven David. Sabemos, hermanos, que cuando el Señor entra en la vida de una persona, se produce un gran cambio en esa vida. Esa persona ya no es la misma, cambia todo su ser, hasta su semblante cambia. He visto como también personas drogadictas que cambiaron hasta su cara, no eran las que eran antes, personas que estaban deprimidas y amargadas, tristes, y hoy anda con una sonrisa grande. Así que Dios produce un cambio grande en esas vidas. Dice su palabra que es una nueva criatura. Y vemos en este pasaje en 2 Samuel 5 que cuando el rey David fue proclamado rey de Israel, una de las primeras cosas que quiso hacer es traer el arca del pacto a Jerusalén. Sabemos que el arca del pacto Israel lo perdió ante los filisteos en una guerra. Dice que pelearon contra los filisteos, perdieron la guerra y quisieron, no tuvieron mejor idea que llevar el arca del pacto a ese campamento donde estaban ellos para de esta manera vencer a los filisteos. Y dice que cuando llevaron el arca del pacto, también estaban los dos hijos de Elí, estaban Ofni y Finés. Y si vemos la vida de estos dos hijos de Elí, dice que eran dos hombres que estaban en pecado, estaban viviendo mal delante de Dios. Y allí estaban ellos dos, con el arca del pacto en ese campamento. Y sabemos que donde hay pecado, la presencia de Dios no puede estar. Y dice que perdieron, nuevamente se enfrentaron ante los filisteos y perdieron esa guerra. Y los filisteos capturaron el arca del pacto. Y conocemos que después el arca del pacto pasó en manos de muchos otros pueblos. Y en cada lugar donde estaba el arca del pacto dice que se producían enfermedades, pestes, maldiciones, tantas otras cosas. Y retomando a la vida del rey David, dice que cuando fue proclamado rey se enfrentaron a los filisteos y dice que consultó a Dios antes de enfrentarlos y el Señor le dio la bendición y dice que le ganaron a los filisteos. Y ahí emprendió el plan de David de traer el arca del pacto a Jerusalén. Dice que el arca del pacto lo llevaban con unos carros arrastrados por unos bueyes. Y dice que mientras ellos traían el arca del pacto, los bueyes, los que arrastraban los carros, empezaron a tambalearse. Y uno de los que estaba allí, que era Usa, quiso evitar que el arca se caiga y cayó muerto en ese instante. En ese instante se cayeron los planes de David. David no pudo llevar el arca del pacto, se puso triste, se enojó por lo que pasó. Y dice que en vez de llevarlo a Jerusalén, se lo llevó a la casa de un hombre que no era quizás muy conocido, un hombre que se llama Obed-Edom Geteo. Dice que el arca permaneció ahí por 3 meses. Y dice que cuando el arca estuvo en esa casa, Dios bendijo a Obed-Edom y a toda su casa, y a cada cosa que estaba en su casa. David lo que quiso hacer era que el pueblo de Israel experimentara la presencia de Dios, así como el rey David lo había experimentado anteriormente. La pregunta la que te hago es, ¿querés ser bendecido por la presencia de Dios? Yo creo que sí. Y dice su palabra que cuando el arca del pacto estuvo 3 meses en la casa de Obed-Edom, Dios bendijo a él, a toda su casa. Dice que pasó de la miseria a tenerlo todo en solo 3 meses. Pasó de no tener nada a tenerlo todo, de no tener vida a tener vida, de no tener esperanza a tener esperanza. En solo 3 meses. Dice su palabra que Dios bendijo todas las cosas que él tenía, financieramente, espiritualmente. Y donde está Dios hay bendición, amén. Yo no te estoy hablando acerca de un evangelio de prosperidad, sino que todo lo contrario. No buscamos a Dios solamente por el dinero, no buscamos a Dios por la riqueza, por las bendiciones, sino que
cuando hacemos la voluntad de Dios, Él nos bendice. Cuando hacemos lo que Él manda, Él nos bendice. Y no solamente financieramente, económicamente, sino que espiritualmente. Él nos da esa paz, nos bendice con la familia, con un hogar, con tantas otras cosas. Dice que en 3 meses cambió totalmente la vida de este hombre. Y así como cambió la vida de este hombre en 3 meses, o quizás menos, puede cambiar también tu vida drásticamente si te pones a cuenta con Él, si lo buscas a Él. Y, hermano, hay que honrar a Dios. Hay que honrar a Dios, pero muchas veces tampoco sabemos cómo honrar a Dios. No le preguntamos a Él cómo quiere que lo honremos. Para esto hay que saber estudiar su palabra. Hay tantos géneros, tantos libros en la Biblia que tenemos que saber cómo interpretarlos cada uno, amén, para conseguir esas riquezas que nos puede dar. Y una vez que aprendemos todo esto, vamos a ver cómo honrar a Dios. Dice que cuando David se dio cuenta de lo que tenía que hacer, cuando volvió el arca a Jerusalén, ahí empezó el mejor tiempo que Israel pudo vivir. Estaba la presencia de Dios con ellos. Y David no solamente también nos enseña a que hay que acercarse a Dios con sacrificios como los que hacían Moisés, sino que hay que acercarse a Dios con adoración, con oración. Y en Primera de Crónicas nos habla también acerca de que el rey David distribuyó levitas, distribuyó músicos para el templo de Dios, distribuyó también porteros. Dice que en Primera Crónicas 26, a partir del versículo 4, que los hijos de Obed-edom, Semaías el primogénito, Josabad el segundo, Joá el tercero, el cuarto Sacar, el quinto Natanael, el sexto Amiel, el séptimo Isacar, el octavo Peultai, porque Dios había bendecido a Edom. Estaban también los hijos de Edom sirviendo en el templo. Algo pasó en la vida de Obed-edom en esos 3 meses que hizo que él quiera aún más la presencia de Dios. Dice que no se quedó solo con la bendición que recibió, sino que siguió buscando más la bendición de Dios y empezó a servirle en el templo. Y no solo él, sino que también su familia, sus hijos. Cuando Dios viene a tu vida, Él te quiere bendecir. Y no estoy hablando solamente de hacerte rico, sino que Él quiere restaurar tu vida, restaurar tu hogar, bendecirte, romper cadenas, maldiciones, librarte de las adicciones, de tantas otras cosas que pueda haber. Y también bendecirte, obviamente. Así que cuando uno descubre las cosas de Dios, siempre la va a buscar. No se va a conformar con solo una cosa, sino que va a buscar cada día más de Él. Y yo, si hay algo que te propongo en esta noche, es que si no empezaste a buscar la presencia de Dios, que tú inicies esa búsqueda, porque va a cambiar grandemente tu vida, te lo puedo asegurar. Dice que su palabra que cuando Obed-edom recibió el arca, seguramente yo pienso que él se acordaba de las noticias que podían haber de cuando las maldiciones que recibían aquellos pueblos que tenían el arca del pacto. Y sabe, hermano, que cuando uno recibe a Jesús también puede ver en su vida muchos problemas, como enemistades con tu familia, con amigos, por causa de esto, de recibir a Dios, ¿no? Uno hace cosas que antes, no hace cosas que antes hacías y quizás se pueden generar discusiones, enemistades, tanta otra cosa, pero yo te puedo asegurar que el Señor te va a bendecir a pesar de todo. En estos tiempos hay muchas también personas que están viviendo cómodas, quizás se quedan solamente en su casa escuchando una prédica, un programa, pero si hay algo que nos enseña Obed-edom es que tenemos que amar su presencia, tenemos que buscarla a Él y servirlo. Dice que Obed-edom nos enseña a amar a Dios.
no solamente tuvo una relación con Dios, sino que también no tuvo un encuentro con Dios, sino que también tuvo una relación con Dios. No se quedó solamente con esa bendición, sino que siguió sirviendo en el templo de Jehová. Así que Dios nos invita a nosotros a amar la presencia del Señor, a servirle, buscarle, seguir buscando más de sus bendiciones, trabajar para Él. Hay tantas cosas para hacer. Vemos también la vida de Pablo, un hombre que perseguía a la iglesia, y cómo Dios cambió drásticamente su vida. Pasó de ser un perseguidor a un predicador, un fundador de iglesias. Y vemos que aquel que ama a Dios lo sirve, busca más de Él, busca ser una herramienta en sus manos. Así que es tiempo de congregarnos, de buscar más de Dios. Ya en estos tiempos no valen las excusas que podamos poner, quizá por la pandemia, por tantas otras cosas. Con esto no te digo que te quedes que no respete las cosas que hay que respetar, sino que te cuides, pero si te estás relacionando con personas en tantos otros lugares, quizás te fuiste de vacaciones, te vas al supermercado, te vas a tal lado, mucho más hay que correr el riesgo de venir aquí, por amor al Señor, ¿no? Hay que dejar esa pereza espiritual y ser como este hombre Obed-Edom, que tenía esa pasión por la presencia de Dios. Y de esta forma vamos a ser bendecidos nosotros, amén. Así que con esta palabra vamos a estar poniéndonos de pie, vamos a dar comienzo a esta reunión y busquemos más de Él, ¿no? Busquemos su presencia, sus bendiciones. Él tiene muchas cosas para darnos a nuestras vidas, amén. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias, Dios mío. Dios los bendiga. Y quisiera compartir con ustedes en el libro de Lucas, capítulo 17. San Lucas, capítulo 17, desde el versículo 7 hasta el 10. San Lucas 17, desde el versículo 7 al 10. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: ¿Quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver él del campo, luego le dice: pasa, siéntate a la mesa? ¿No le dice más bien: prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto come y bebe tú? ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid: siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer hicimos. Acá Jesús estaba enseñando una lección de humildad a sus discípulos. Les estaba diciendo que ellos no podían hacer más de lo que Dios les había dado para hacer. Si nosotros quizás hoy en día lo ponemos en nuestra vida y quizás decimos: bueno, hoy nosotros vinimos a la reunión, pero si nos ponemos a pensar un poco en eso, vinimos a la reunión, pero ¿quién en realidad fue el que nos trajo a la reunión? Fue el Señor que puso el deseo de nosotros en venir a la reunión. Fue el Señor el que puso la salud para venir a la reunión. Y una vez que estamos en la reunión, ¿qué vinimos a hacer? Adorar a Dios. ¿Y por medio de quién estamos adorando? Porque por nosotros solos no íbamos a poder llegar al Padre, sino que también estamos adorando a través de Jesús. Entonces, nada de lo que nosotros podemos hacer, podemos ofrecerle a Dios. Nada de lo que nosotros hagamos podemos ofrecerle a Dios. Y es por esto que Dios, que en Santiago capítulo 4, versículo 6, que está también en un proverbio, dice desde el versículo 5: ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu, Él ha hecho morar en nosotros, nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia, por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos y vosotros... Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos ante el Señor y Él os exaltará.
acá también nos está diciendo que el Señor nos anhela, que quiere decir que nosotros nos tenemos que poner en total servidumbre al Señor. Y dice que Él resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Una persona soberbia se atribuiría a las cosas que Él hace hacia Él, como estuvimos escuchando el domingo pasado, que eso es religión en realidad, que nosotros intentamos ser buenos para agradar a Dios o para demostrarle a alguien que nosotros realmente somos buenos. Sin embargo, el foco siempre tiene que estar en el Señor Jesucristo. Y dice que resiste a los soberbios. Si nosotros tomamos como nosotros nuestros actos, en este caso yo dije, por ejemplo, venir a la reunión, y yo digo, bueno, yo hoy vine a la reunión. Dice que Dios resiste eso porque nosotros nos estamos gloriando en esas cosas. Pero si nosotros ponemos como que, bueno, el Señor me trajo a la reunión, el Señor me trajo para adorarle, el Señor me trajo para alabarle, dice que vamos a recibir gracia porque nosotros aceptamos eso con humildad. Y si nosotros nos atribuimos cosas a nosotros, en Mateo 7, 22, 23, está hablando del pasaje que decían que, que Jesús decía que en el día del juicio muchos vendrán y le dirán, Señor, nosotros hicimos esto, hicimos lo otro, y el Señor les va a decir que no los conoce. Ellos quizás lo hicieron para que ellos sean reconocidos, para que ellos sean tomados en cuenta. Sin embargo, el Señor no quiere exaltarnos a nosotros, sino quiere que Él sea exaltado y que todo lo que nosotros hacemos, como dice en Filipenses, que Dios pone el querer como el hacer por su buena voluntad en nosotros. Doy gracias a Dios por todo. Amén. Les saludo con la paz del Señor. Voy a leer en San Lucas 11. San Lucas 11. Lo leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo, cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Les dijo también, ¿quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice, Amigo, préstame 3 panes, porque un amigo mío ha venido a mí de viaje, y no tengo que ponerle delante? Y aquel, respondiendo desde adentro, le dice, No me molestes, la puerta ya está cerrada, y mis niños están conmigo en cama, ¿no puedo levantarme y dártelos? Os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo por su importunidad se levantará y le dará todo lo que necesite. Y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Amén. Paz del Señor. Y quiero compartir una palabra que se encuentra en 1 Corintios, capítulo 1, versículo 18. Dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles,
sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Y bueno, en el primer versículo, el versículo 18, dice que la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Si nosotros predicamos a la gente del mundo de una cruz, de un hombre que vino a morir por nosotros, para ellos es locura. No pueden entender porque nosotros no creemos en Dios por nuestra sabiduría, sino por la gracia de Dios que nos da el entendimiento para entender las cosas de Él. Y así nosotros podemos hablar de vivir la vida que Jesús quiere, pero a veces no es fácil. Pero dice que si nosotros pensamos que somos sabios, todavía no pudimos vivir a Cristo, porque si en verdad vivimos a Cristo, nos vamos a considerar, como la palabra de Dios dice, necios y débiles. Dice que Dios no escogió a los sabios, ni fuertes ni nobles. Y si nosotros nos consideramos así, rechazamos la elección de Dios. Dice que Dios avergüenza a todos ellos, a los sabios, fuertes y nobles. Y por eso nosotros debemos confesar y decirle, Jesús, yo no por mis propias fuerzas no puedo hacer nada, sino es gracias a ti, a su gracia, que podemos acercarnos a Él y comprender el sacrificio que Él tuvo con nosotros. Y así en la Biblia hay muchos ejemplos de hombres y mujeres que ante los ojos de los hombres no era nada. Dice, Noé y Gedeón eran campesinos, Ruth era una mujer extranjera que se atrevió a dejar su pasado próspero por buscar a Dios verdadero, Abraham y David eran pastores de ovejas y cabras, José había sido despreciado por sus hermanos, Rahab era una mujer ramera que ayudó a los espías cuando entraron en Jericó, Moisés era una persona con dificultades para hablar, Nehemías era copero, Jeremías estaba lleno de complejos de inferioridad, Pedro, Juan y Jacobo eran pescadores. Y así la historia de la Biblia está llena de personas que para el resto no significaban nada, simplemente unos trabajadores, unos campesinos, pero que para Dios fueron de suma importancia en el desarrollo de sus propósitos. Y así nosotros nos tenemos que esforzar para desarrollar nuestros talentos y convertirnos cada día, gracias a la gracia de Jesús, en mejores personas, pero que siempre podamos recordar y tener una actitud humilde y un corazón dispuesto y una voluntad decidida a seguir a Jesús. Amén. Quiero compartir con ustedes un solo versículo que se encuentra en Salmos, es el Salmo 150 y el versículo 2. Salmo 150, versículo 2, lo leo en el nombre de Jesús, dice: alabadle por sus proezas, alabadle conforme a la muchedumbre de su grandeza. En este versículo, en otras versiones, dice alabadle según la excelencia de su grandeza. Y alabar en el diccionario dice que es manifestar el aprecio o la admiración por algo o alguien, poniendo de relieve sus cualidades o méritos. Alabar implica primero reconocer y luego expresar, o sea, manifestar eso de alguna manera. Y en este salmo, por ejemplo, se insta a alabar a Dios con instrumentos. En el salmo anterior, el 159, los versículos 5 y 6 dicen: regocíjense los santos por su gloria y canten aún sobre sus camas. Exalten a Dios con sus gargantas y espadas de dos filos en sus manos, que también insta a alabar a Dios con nuestras voces y con nuestra garganta. Y si vemos en el libro de Salmos, hay muchos ejemplos de alabanza por diferentes motivos y de diferentes maneras, y en todas se exalta a Dios por lo que Él hace y lo que ya hizo y a causa de quien Él es también. Qué bueno que en nuestro día a día y también en toda nuestra vida podamos reconocer la grandeza del Señor en todas las cosas, que podamos reconocer todos sus beneficios, sus bendiciones, todo lo que Dios hace, y así poder realmente ofrecer una alabanza a Dios que sea sincera, que no sea solamente de labios o porque sí, digamos. Pero es necesario eso, que meditemos
en lo que Él hace que recordemos todo lo que hizo con nosotros. Y podemos ver, por ejemplo, desde la naturaleza y las cosas creadas hasta el plan de salvación. Al considerar todo esto vamos a poder reconocer la grandeza de Dios y ver su justicia, su amor, su fidelidad, su sabiduría, todas las cosas, y eso nos va a llevar a alabarlo. Así que, bueno, como dice este versículo, que podamos ejercitar esto y reconocer la grandeza de Dios en todo y alabarlo conforme a la muchedumbre de su grandeza. Amén. Buenas tardes, hermanos. Yo quería dejarles una reflexión sobre qué es la paz, qué nos dice la Biblia sobre la paz. Por un lado se nos exhorta a buscar la paz y seguirla. En el Salmo 34:14 dice: apártate del mal y haz el bien, busca la paz y síguela. También se nos enseña a que estemos en paz unos con otros, y Jesús cuando sanaba a las personas les decía que vayan en paz. También Jesús nos deja su paz. Nos dijo en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 14, versículo 27, nos dice: la paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Y también aprendemos que una de las características de Dios es ser un Dios de paz. Vamos a buscar en 2 de Corintios 13, versículo 11. Nos dice: por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionaos, consolaos, sed de un mismo sentir y vivid en paz. Y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. Y esta paz de Dios se nos manifiesta a nosotros a través de Jesús. Jesús se entregó por nosotros para darnos paz y que podamos estar en comunión con Dios. En Isaías, en el capítulo 53:5, Isaías 53:5, nos dice, se refiere a Jesús cuando nos dice: mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Acá se refiere a Jesús. Entonces, nos podemos referir a un estado de paz que es humano. Es un estado, por ejemplo, social, que nosotros estamos en paz unos con otros, o personal, porque que nos sentimos en paz, y está la paz que nos da Dios. Y esta paz la tenemos al aceptar a Jesús como Hijo de Dios y quién es Él. Jesús cuando les decía a las personas que vayan en paz, les decía que por su fe se habían salvado. Les decía: hermano, ve en paz, tu fe te ha sanado. Quería decir esto, que estas personas fueron sanadas de sus enfermedades porque creyeron en Él a través de la fe, y estaban en paz con Dios ahora, ya estaban en paz. Por eso, bueno, si nosotros no estamos en paz o en comunión unos con otros y con Dios, le podemos pedir que nos enseñe, que nos guíe para encontrar esta paz, porque la paz Él ya nos la dio, y nosotros, cuando a través de la fe lo recibimos a Jesús, ya estamos en paz con Dios. En Romanos, el capítulo 5, 1 nos dice, está claro, dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y hay una traducción de la Biblia que me gustó cómo lo describe, dice: así que, ahora que Dios nos ha declarado justos por haber creído, disfrutamos de la paz con Dios, gracias a lo que Jesucristo, nuestro Señor, hizo por nosotros. Así que gracias a Dios. Los saludo nuevamente con la paz del Señor. Gracias a Dios por la reunión que estamos teniendo. Gracias por las palabras que hemos estado oyendo, las canciones también que han estado compartiendo los hermanos. Y ya vamos a estar yendo hacia el final, vamos a estar compartiendo una palabra
orando por las ofrendas y también por nuestro hermano Darío, que va a estar trayendo el mensaje de la palabra de Dios. Amén. Los invito, vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Job. Job capítulo 22, versículo 21 en adelante, vamos a estar leyendo. Job 22, 21 lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vuelve ahora en amistad con Él y tendrás paz, y por ello te vendrá bien. Toma ahora la ley de su boca y pon sus palabras en tu corazón. Si te volvieres al Omnipotente, serás edificado. Alejarás de tu tienda la aflicción. Tendrás más oro que tierra y como piedras de arroyos, oros de Ofir. El Todopoderoso será tu defensa y tendrás plata en abundancia. Porque entonces te deleitarás en el Omnipotente y alzarás a Dios tu rostro. Orarás a Él y Él te oirá y tú pagarás tus votos. Determinarás asimismo una cosa y te será firme, y sobre tus caminos resplandecerá luz. Cuando fueren abatidos dirás tú, enaltecimiento habrá, y Dios salvará al humilde de ojos. Él libertará al inocente, y por la limpieza de tus manos, éste será librado. Amén. Gracias a Dios por su palabra. Hoy hemos estado oyendo bastante en esta noche relacionado a lo que dice esta palabra. Como sabemos, Job atravesaba por una prueba que él entendía injusta y que era terrible a su vez. Y esta palabra es una que le da uno de sus amigos, Elifaz, que lo acusa y a su vez le dice y le recuerda lo importante que es estar en amistad con nuestro Dios. Dice su palabra que si estamos en amistad con el Omnipotente tendremos paz y por ello nos vendrá bien. Por el contrario, también la palabra de Dios nos indica y nos enseña y también nos recuerda lo que significa a veces estar en amistad con este mundo. En el libro de Santiago, en el capítulo 4, desde el primer verso dice: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia, por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él os acercará a vosotros, pecadores. Limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convertirá en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Amén. Esta palabra primeramente es para mí. Y tanto Elifaz como Santiago nos recuerdan que un ser humilde, un ser que se humilla delante de nuestro Señor es quien va a recibir exaltación por parte de nuestro Dios. Que Dios nos ayude y siempre nos recuerda y tengamos presente en nuestras vidas lo importante que es humillarnos delante de Dios y ser amigos de Él. Los invito, vamos a estar de pie.